Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento más de TLC Magazine México. Pues el día de hoy nos tocó a Karen y a mí estar con ustedes con el tema de cómo implementar los cambios en IT, en sistemas informáticos, con todos estos cambios de CDP y de seguridad en la cadena de suministro. Así que, pues soy Daniela Martínez, soy VP de TLC Asociados y aquí está conmigo Karen Anaya, ella es líder del área de certificaciones de OICTPAD de TLC Asociados. Y hola Hola Octavio. a todos, buenas tardes. Por aquí también tenemos a Octavio. ¿Cómo estás? ¿Estarás como moderador? Hola Daniela, estaré filtrando las preguntas al final, que espero que tengamos algunas, como siempre, y pues bueno, listo para escucharlas. Excelente. Pues, como ustedes saben, la verdad es que para nosotros el tema de seguridad en la cadena de suministro es apasionante. Me cambié ahorita el fondo porque vamos a cambiar el switch de que es TLC. Y bueno, básicamente el implementar los aspectos de los cambios de IT es fundamental. Si bien, no sé si me dan la siguiente, por favor. Aquí me gustó esta frase que encontré. Dice, deberíamos de tratar los ordenadores, se nota que es español, o las computadoras, los dispositivos móviles como armas potenciales. Esto lo dice Carlos Jiménez, que es presidente de SecureWare, y la verdad es que cuando leí esa frase me parece muy acertada. ¿Por qué? ¿No? Si bien estamos hablando de todas las computadoras, actualmente todo lo que son sistemas, computadoras, nos regimos a través de ellos. Yo creo que es raro la persona que no trae sus dispositivos celulares con ellos. La verdad es que a veces yo le platico a mi esposo que a veces tiene más cerca a su celular que a mí, ¿no? Y resulta que es muy común, ¿no? Al primero que saludes a su celular, ¿no? Ya es parte de, ¿no? Realmente lo primero que hacemos pues es ver el celular porque ya es tu agenda, ya es tu despertador, ya es tu noticiero, ¿no? Ya no tenemos periódicos, ahora tenemos celular, ya es tu comunicación, o sea, antes eran más correos electrónicos, ahora es más WhatsApp, es tu centro de entretenimiento porque también si te quieres relajar, estás jugando cualquier cosa y entonces tus dispositivos móviles se vuelven parte de ti. Obviamente, ahí tenemos toda la información. Desde mi punto de vista, yo ahí hago las transacciones bancarias, tengo todos mis contactos, entonces se vuelve, y ya obviamente esto está conectado a mi dispositivo móvil, está conectado con mi computadora, y eso está conectado con el servidor y con la nube, entonces, pues de aquí, mi celular, mi dispositivo móvil y mi computadora, creo que saben más de mi vida que yo misma, ¿no? Porque aparte ahí pongo mis recordatorios. Entonces, no sé si me pasas a la siguiente, por favor. Y obviamente este es un tema que a lo mejor lo tomamos muy a la ligera. Algunas empresas están subiendo sus estándares de seguridad en todo lo que es IT. Sin embargo, imagínense, aquí les puedo ver una noticia que fue en febrero de este año, en el que algunos hackers realmente se metieron a todo lo que fue la red del Pemex. Imagínense, una empresa a nivel nacional que tiene una infraestructura, que tiene recursos, y unos hackers con la mano en la cintura se metieron a su red y los chantajearon con 4.9 millones de dólares. Entonces, nos enfrentamos a que, obviamente, si no ponemos los estándares de seguridad mínimos, ¿no? Nos podrían hackear, pueden robar la información de nuestros clientes y entonces nos ponemos en disposición y en riesgo y abrimos, digamos, toda la vida, digamos, toda la información que tenemos con nuestros clientes a los hackers. Entonces aquí es parte donde tenemos que empezar a ser conscientes de que todo lo que es la información IT, o sea, lo hemos platicado mucho y vemos cada vez que estamos automatizando más y teniendo en la nube mayor información, pero también es importante que establezcamos medidas para que cuidemos también. O sea, uno de los principales riesgos que está teniendo actualmente todo lo que es la cadena de suministro es este. Y por eso, si lo vemos así, CDP como tal incluyó y hizo modificaciones y una modificación muy importante enfocado en todo lo que es la seguridad de la cadena de suministro y en IT. No sé si me pueden dar la siguiente, por favor.
Y pues ahora así vivimos, ¿no? O sea, todo lo que les decía es todo está conectado. Ahora tenemos muchísimas aplicaciones, que si ahorita TikTok, que si Skype, los que no están casados, ¿no? A lo mejor Tinder, ¿no? Y entonces empezamos a abrir toda nuestra información, toda nuestra comunicación a través de aplicaciones. Ahorita platicábamos en la mañana Karen y yo, y resulta que tenemos ya aplicaciones en las que fácilmente les das toda la información. Por ejemplo, hay algunas aplicaciones que quieres ver cómo te vas a ver dentro de 10 años o cuando envejezcas, o cómo se van a ver tus hijos si tienes una pareja, y nada más con darle tus datos, ellos te sacan fotos o te hacen modificaciones, o si te quieres ver o parecer cómo te verías de hombre, pues les das tus datos y te cambian de hombre, o si quieres hacer una encuesta de ver cuánto potencial mental o qué tan inteligente eres, pues también le das tu información. Y entonces, con una facilidad, empezamos a compartir información con quién sabe quién, porque no sabemos quién está atrás de esa aplicación. No conocemos quién está atrás de esa aplicación. Entonces, aquí tiene suma importancia saber cómo estamos implementando políticas dentro de nuestra empresa. ¿Qué estamos implementando para que también nuestro equipo como tal, nuestros empleados, nuestro equipo de seguridad en la cadena de suministro también sepa hasta dónde tiene permitido bajar alguna aplicación, hasta dónde tiene permitido compartir información y de qué manera están cuidando todo lo que, digamos, nuestra computadora, ¿no? ¿Qué acceso están teniendo, a dónde están entrando y qué tanto estamos monitoreando esta parte? Actualmente existen muchas aplicaciones que ayudan a las empresas pymes, consultores, empresas grandes, a que puedan estar monitoreando nuestro equipo a qué aplicaciones están entrando y que te mande alguna alerta o que puedas estar restringiendo a cuáles no pueden entrar, ¿no? Entonces aquí este es un punto de los riesgos. Si aquí puse este payasito con un montón de aplicaciones, yo les decía, si bien es cierto que sean nuestros hijos, ¿no? Los queremos cuidar de que no tengan contacto con muchas aplicaciones como es Facebook, que sea Instagram, ¿no? ¿Cómo estamos cuidando también a nuestra empresa? Y aquí es el mismo punto. Yo les digo, oigan, ¿a poco tú le das la información a cualquier persona que pase? ¿No? Si tú te encuentras una persona, le estás diciendo cuál es tu teléfono, cuál es tu correo, en dónde trabajas, y a lo mejor hasta puede tener acceso hasta a tu información bancaria. Obviamente tú no le abres la puerta de tu casa a cualquier persona. Sin embargo, no estamos siendo conscientes que en el momento que estamos compartiendo la información con aplicaciones, le estamos abriendo la puerta de la casa, la puerta de nuestra información, la puerta de nuestro trabajo y de nuestro negocio a quién sabe quién. Entonces, esta es parte de el riesgo que estamos viendo. No sé si me pueden pasar la siguiente. Y quisiera compartir con ustedes un video muy interesante, caso de la vida real. A lo mejor nada más que ayúdenme a que el volumen no esté tan alto. Alexa tuvo control de las cámaras, tuvo control del acceso automatizado de su casa, tuvo acceso al correo electrónico y entonces a su esposa también le hizo. ¿Tú qué puede tener un pequeño error si no hicimos un análisis de riesgo, si no tuvimos cuidado? ¿Qué alcance actualmente tienen las empresas que se dedican a IT o qué alcance puede tener los sistemas si no tenemos cuidado? Entonces, ¿cómo y por dónde vamos a tener cuidado? Yo estoy a favor de que toda la tecnología nos está ayudando para hacer más automático muchas cosas, para ser más eficientes, pero tenemos también que tener cuidado e implementar algunas medidas que ahorita Karen nos va a presentar para evitar riesgos o todo lo que es ciberseguridad. ¿Me dan la siguiente, por favor? No se deja. Así es. A ver, ¿ya me escuchan a mí? Sí, te escuchamos. Como que el video me puso aquí medio. Ahí está, le tienes que dar. Ahí está. Ok. Y pues nada, ¿no? Aquí ya Karen nos va a empezar a platicar qué fue lo que CBP, o sea, realmente aquí CBP se da cuenta, si se fijan, se me fue ponerles la foto también de las noticias en la que hasta Donald Trump menciona que TikTok es un riesgo de seguridad, ¿no? Porque le compartimos igual, ¿no? Hay muchas personas, muchos delincuentes que están teniendo acceso a través de TikTok. Para nosotros se nos hace muy fácil
ahorita que fue la pandemia, muchas personas se sintieron aburridas y empezaron a hacer TikToks, ¿no? Pero es lo mismo de que antes de poder compartir información tenemos que estar seguros qué empresa es y a quién le estamos proporcionando la información. Así es. Bueno, para los que andan ahí preguntando, no les pude escribir en el chat, pero se llama Amenaza en la Red, la película. Por ahí salió muy rápido al final el nombre, para que la busquen. Se ve interesante. Ok, y bueno, pues hola a todos. Primero que nada, buenas tardes. Yo creo que ya varios me conocen. Mi nombre es Karen Anaya. Les voy a platicar un poquito después de este intro. Muchas gracias, Daniela. Ahora sí, ¿no? Como tal, ¿qué nos recomienda CBP? ¿Qué nos recomienda OEA para, no solo para cumplir con los requisitos de las empresas certificadas, ¿no? Comentábamos Daniela y yo esta mañana pues, que pues queríamos más que dar el mensaje para las empresas que se quieren certificar y que quieren cumplir con los requisitos, más que nada es dar el mensaje en general, ¿no? Porque la ciberseguridad es un tema tan importante que cada día toma todavía más relevancia porque somos cada vez más dependientes de la tecnología, ¿no? Como lo mencionaba Daniel hace un momento. Se cae el sistema, tenemos problemas con la red y no podemos trabajar. Esa es la realidad, ¿no? No solamente nosotros que estamos del lado de servicios, sino también las empresas manufactureras muchas veces pues sus planes de producción dependen de las redes, de su sistema compartido con corporativo. Entonces, es algo tan importante y a lo que muchas veces le ponemos tan poca atención, que creo que las empresas deben implementar procesos, sean certificadas o no, tengan pensado certificarse o no. Es un tema bien importante para todos, incluso a nivel personal, ¿no? Como mencionaba Daniela, que ya todos nuestros pagos, todos nuestros recordatorios, todo ya lo hacemos a través de nuestros dispositivos y a través de Internet. Incluso ahorita con el tema de la pandemia, que muchos estamos haciendo home office, pues dependemos al 100% de nuestro Internet y de nuestras conexiones a la red, ¿no? Entonces, muy importante el tema. Les recomiendo todos tomarlo en consideración, aunque seamos certificados o no, ¿verdad? Oigan, Entonces, rapidísimo, sí. nada más, la película se llama, disculpe, se llama IT o El Intruso, ¿no? Por quien la quiera ver, en verdad, sí les recomiendo, es de el actor es Pierce Brosnan, entonces se la recomiendo. Ok. Creo que en español se llama Amenaza en la Red. Hay que checar, porque creo que apareció. A lo mejor estoy mal. Pero buscamos, no hay problema. Entonces, pues bueno, les decía, como toma cada vez más relevancia el tema de la ciberseguridad, con estos cambios que tuvo CityPath este año, le da muchísima fuerza el perfil de seguridad a este estándar. Yo creo que es un tema en el que, si bien OEA ya se nos quedó un pasito atrás con todo lo que acaba de implementar CBP, yo me imagino que el SAT no tarda en cambiar esta parte del perfil de seguridad de OEA, ¿no? Porque es un tema bien importante. Entonces, les voy a platicar un poquito de lo que nos dice CBP con la certificación CityPath, y que es bien importante implementar para todos, ¿no? Primero que nada, el estándar nos dice que tenemos que tomar en cuenta los estándares o las guías que nos da el National Institute of Standards and Technology. Es un documento bien interesante que sí vale la pena revisar, pero si no, pues aquí les vamos a platicar un poquito de qué se trata, ¿no? De hecho, todo el estándar de CityPath de ciberseguridad está basado en estos estándares. Entonces, de hecho, está relacionado. Sí les recomendamos que le echen un ojo, vienen cosas muy interesantes, porque viene desde cómo hacer un análisis de riesgo enfocado a todo lo que es seguridad IT, ¿no? Ciberseguridad. Entonces creo que es una guía muy buena para que ustedes puedan implementarlo. No lo enfocan a seguridad en la cadena de suministro únicamente, sino lo enfocan como tal a todo lo que es empresas y cuidado de que todo lo que tenga que ver con ciberseguridad.
Así es. Entonces, uno de los puntos más relevantes que nos menciona este estándar son estas 4 funciones que le llaman ellos, ¿no? Identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Entonces, ¿de qué nos hablan? Pues primero que nada hay que tener procesos para identificar quiénes están teniendo acceso a nuestra red, ¿no? Quiénes tienen acceso a la información de la empresa, a los documentos compartidos, quiénes tienen un usuario activo en la red, qué tipo de problemas se nos pueden presentar. O sea, eso de identificar también aplica para identificar vulnerabilidades, ¿no? Que es lo que también mencionaba Daniel hace un momento. Van a decir que parecemos disco rayado con lo del análisis de riesgos, pero la realidad es que el análisis de riesgos nos da la pauta para todo lo que tenemos que implementar y para las vulnerabilidades específicas que va a traer nuestra organización. Entonces, eso nos va a dar la pauta para ver qué procesos en específico necesitamos implementar. También aplica para ciberseguridad. Entonces, nuestro análisis de riesgos de cadena de suministro, si es que somos empresa CITIPAT u OEA, tiene que también tomar en cuenta los riesgos de ciberseguridad. Entonces, Ahora, además, adelante. yo compartiría o sea, esta guía o estos estándares National Institute of Technology con el área de IT, ¿no? Si bien normalmente quienes implementamos OEA y CITIPAT no somos expertos en sistemas, creo que sería muy bueno revisar este marco y estándar y recomendaciones con el personal de IT. Siempre acuérdense que todo lo que es la certificación CITIPAT y OEA es una certificación en equipo. Por lo tanto, va a ser muy importante también que los involucremos y empecemos a hacer este análisis. Así es. Entonces, también el otro puntito que nos dicen es que debemos proteger, ¿no? ¿A qué se refiere con proteger? Pues que tenemos que tener procedimientos, acciones, funciones para prevenir, limitar y contener los riesgos a los sistemas de seguridad. Es decir, una vez que ya hayamos identificado nuestros riesgos, tenemos que tener un proceso para prevenir que suceda, o sea, algo que mitigue ese riesgo de ciberseguridad, ¿no? Y en caso de que suceda, pues limitarlo, o sea, que tenga las menos consecuencias posible, ¿no? Entonces, después también vamos a detectar, es decir, tenemos que tener herramientas que nos permitan, pues, identificar, descubrir que algo está sucediendo, alguna situación, alguna actividad sospechosa, no sé, cuando empleados se ponen de acuerdo, una conspiración entre empleados, algún empleado que por ahí obtuvo acceso a temas que no le competen, ese tipo de acciones, tenemos que tener herramientas en nuestra red que nos permitan detectarlo, o sea, darnos cuenta a tiempo. Entonces, después de eso tenemos que tener la función de responder, es decir, tenemos que tener un plan de contingencia y establecer acciones específicas en respuesta a cada una de estas situaciones que pudieran darse, acciones de respuesta en general, ¿no? Para evitar mayores pues complicaciones o mayores consecuencias, ¿no? Y después de eso hay que recuperar, es decir, tenemos que tener un plan de recuperación, de resiliencia, dice en específico el estándar. O sea, sí, nos pasó este incidente, nos pasó esta crisis de seguridad a lo mejor, pero tenemos que saber cómo recuperarnos, ya sea que tengamos por ahí respaldos encriptados en algún otro sitio, en caso de pérdida de información, o qué vamos a hacer para volver a recuperar nuestra seguridad, nuestra ciberseguridad de la cadena de suministros, ¿no? A eso se refiere este último punto. Y también leí por ahí en una de las presentaciones de CBP esto de la regla 321 y se me hizo importante mencionarlo relacionado a este puntito, ¿no? Con la regla 321 nos están queriendo decir que un documento importante, un documento relevante para nuestra organización o información en general, tiene que tener 3 copias. La que nosotros estamos manejando, la que nosotros utilizamos en nuestro equipo,
y 2 de respaldo. Entonces, eso es en el 3. Luego del 2 nos dice que tienen que estar, las dos tienen que estar en distintos formatos. Tienen que estar en distintos formatos esos respaldos guardados. Y en el 1 se refiere a que una de esos 2 respaldos tiene que estar fuera del sitio, es decir, en algún servidor fuera de la empresa, en alguna nube o algo así. Entonces se me hizo muy interesante y muy importante también mencionar eso, ¿no? Porque muchas veces tendemos a trabajar sobre documentos en el escritorio y en caso de algún problema, pues perdemos esa información, o a lo mejor a trabajar sobre documentos compartidos en la red, pero si todos tenemos acceso, pues a lo mejor alguien puede borrar algo o puede pues tener un accidente que haga que se pierda esa información. Entonces tenemos que tener respaldos para recuperar eso, ¿no? Nosotros les platicamos que fue un tema para nosotros implementar todo lo que fuera en la nube y fue política, aparte de que la idea es que no se grabe absolutamente nada en el disco duro de las personas. ¿Por qué? Porque se tiene información que debe de estar en la nube, que tienes que tener respaldo. En verdad, nunca sabes qué puede pasar. O sea, hubo una persona que algún día le robaron la computadora saliendo de la oficina o en su coche, ¿no? Se bajó por algo y en ese momento le dieron un pistolazo en el carro y le robaron su mochila con todo el computadora. Entonces, obviamente, si tú tienes un respaldo no hay ningún problema, de todas maneras se tiene que reportar, pero de todas maneras hay que ver de qué manera, bueno, se tiene que tener accesos controlados a la computadora, ¿no? Los VPNs. Entonces, sí se tiene que tener un acceso controlado, tratar de que todo esté en la nube y ver de qué manera se puede recuperar. Por ejemplo, como aquí pasó con Pemex, oye, ¿sabes qué? Secuestraron la información y, o sea, hay muchas empresas o muchos, digamos que delincuentes que lo que se dedican es a secuestrar la información y no te la van a dar hasta que tú le deposites a determinada cuenta cierta cantidad de dinero. Con O sea, eso economía, se dedica. Daniela. ¿Cómo? Con economía sucedió algo así en este sexenio y después hubo otra dependencia que admiramos mucho, queremos mucho, que también no lo quisieron admitir, pero también no se podían hacer trámites ni hacer operaciones y la información no aparecía. Sí, No, eso ya sucedió. de hecho es algo así. Por eso quise ponerlo de la noticia de Pemex. Y si recuerdan, esto fue en febrero, la de Pemex, y pegadito fue la de economía y pegadito fue la de otra, la dependencia cercana, ¿no? Que no queremos decir el nombre, pero sí sucede, ¿no? Entonces aquí es, bueno, igual si tú eres una empresa, por ejemplo, alguna transportista, que tú tienes información del cliente, es ¿qué cuidado le estás dando? En caso de que la información se pierda, ¿qué tanto estás respaldando? O sea, ¿qué procedimiento de respaldo tiene la información? ¿Y qué tan rápido puedes recuperar en caso de alguna pérdida de la información? Si bien, por ejemplo, los que viven en la Ciudad de México, nosotros tenemos una recomendación siempre, es decir, tienes un respaldo, los discos los tienes en el área de servidor, pero tienes otro en un lugar fuera. Entonces puede ser que tú tengas servidores espejo en algún lado o también que puedas tener respaldo de información en una caja fuerte en otra oficina, porque recuerden que en la Ciudad de México los temblores están ¿cómo dicen? Digamos que son frecuentes. Entonces, en ese sentido, en septiembre normalmente era donde están siendo los temblores y que nunca sabemos qué puede pasar con alguna oficina, ¿no? Tocamos madera. Entonces, muchas gracias por la aportación. Como tal, los estándares, los subestándares, el perfil de CityPath, ahora todo lo nuevo que menciona ciberseguridad está basado en estos estándares que les menciono, ¿no? Del National Institute of Standards and Technology. Entonces, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dice CityPath que tenemos que hacer? Primero que nada, contar con software y con hardware para evitar malware e intrusiones. Es mucho guachuguacheo para querernos decir que tenemos que tener antivirus actualizado, nuestro firewall, ya sea físico en nuestro site o tener algún tipo de software de firewall. A eso se refiere, ¿no? Y que todos los equipos lo tengan y que siempre esté actualizado es bien importante. También nos dicen que utilicemos escáneres de vulnerabilidad. A esto yo me di a la tarea de investigar un poquito porque nos dice nada más CBP que hay muchos tipos y que hay unos gratis y hay unos de paga. Entonces,
Si googleamos escáneres de vulnerabilidad, en realidad sí nos arroja muchas opciones. Nada más es cuestión de buscar la que más se adapte a nuestra organización, porque hay de muchos tamaños y de muchos tipos. Hay que buscar la que mejor se nos adapte y obviamente que sea confiable. Y esta ya nos arroja un reporte de qué vulnerabilidades traemos en nuestra red, ¿no? Y es muy útil y hay que hacerlo periódicamente, es lo que nos dice CBP. ¿Qué tan periódicamente? No nos dice, pero va a depender muchísimo del tamaño de la organización, ¿no? Si es una empresa muy grande, pues hay que hacerlo un poquito más seguido. También nos dice que hay que tener comunicación de amenazas detectadas. Esto también es muy interesante porque recomienda CBP ser parte del National Cybersecurity and Communications Integration Center, que prácticamente es como mucho guachuacheo también, pero prácticamente es como una asociación o un instituto que no es afiliado al gobierno, pero que se trata como de una tipo alianza entre el gobierno y entre las empresas, en la que todos se van comunicando y se van notificando qué vulnerabilidades o qué amenazas ellos van detectando en su ciberseguridad. Entonces, es una muy buena manera de estar, como quien dice, a la orden del día, estar actualizados en qué está sucediendo, qué nuevas amenazas hay y de qué hay que cuidarnos. Incluso, pues, si a alguno de nuestros socios comerciales cercanos le ha ocurrido, pues vamos a tener que estar más al pendiente de esos riesguitos, esas vulnerabilidades en específico, ¿no? Aquí en México, que yo sepa, no tenemos un equivalente a nivel nacional. Creo que hay por ahí algunas iniciativas en algunos lugares, pero no hay algo establecido, ¿no? Entonces, para cumplir con este punto, yo recomiendo que sus corporativos, si es que tienen corporativo en Estados Unidos, se alinee o sea parte de esta asociación, o simplemente tener algún procedimiento de comunicación de incidentes de ciberseguridad para que les comuniquen a sus socios comerciales o a la aduana en caso de alguno de estos incidentes detectados, ¿no? Y bueno, también nos dice que hay que detectar actividades indebidas y especificar o establecer sanciones, ¿no? Que es lo que veíamos ahorita con detección. O sea, que realmente nuestro sistema nos permita identificar este tipo de violaciones por parte de nuestros empleados y que tengamos establecidas sanciones. O sea, que ellos sepan y estén conscientes que va a haber una repercusión en caso de que violen las políticas. Y en este sentido va a ser muy importante que ustedes pongan, que es el siguiente punto, las políticas, ¿no? No hay nada como que en las políticas puedan decir que cuáles son los que debes de hacer y lo que no debes de hacer, ¿no? Entonces sí establecer qué páginas tienen permitidas, por ejemplo, en nuestro caso tenemos bloqueado para que no puedan instalar ninguna aplicación que no sea permitido, ¿no? O simplemente mencionarlo en la política que no está permitido instalarle ningún programa a las computadoras. O sea, aquí no es por la desconfianza de que vayan a instalar a lo mejor Facebook, ¿no? O alguna red social, sino simplemente que la empresa controle cuáles aplicaciones y cuáles sistemas se pueden implementar, se pueden instalar y cuáles no, ¿no? También no nada más que tengan cuidado en que puedan tener un riesgo de intrusión en los sistemas, sino también que puedan tener cuidado con la seguridad y la información de la empresa. Por ejemplo, yo les puedo platicar que en aviones he visto varias presentaciones de mi competencia que ni ellos mismos se dieron cuenta que era mi competencia, ¿no? Entonces también tienen que establecer hasta algunas políticas de cuidado de la información. En verdad, está sentado con el de lado, está trabajando en una presentación y está súper interesante, ¿no? En verdad se me iban los ojos para decir, oye, eso está bueno, ¿no? Entonces, siempre tienes que tener cuidado si van, o sea, hacer recomendaciones desde si están revisando una presentación, que no tenga nadie enfrente, que no tenga nadie al lado, si van a trabajar en los aviones, qué tipo de información deben de abrir, qué tipo de información no deben de abrir. O sea, en verdad, yo creo que es indispensable que cuidemos, ¿no? El secreto, digamos, de nuestros clientes, o sea, la información que nos proporcionan. Si bien, por ejemplo, vemos muchas empresas que nos comprometemos a hacer un NDA, ¿no? Un contrato de confidencialidad de la información,
confidencialidad es cuidarla en todos los aspectos. Y no hay nada como que también concientizar a nuestro equipo a que realmente cómo deben de ser. O sea, estoy segura que no lo hacen de mala fe, sino porque tienen mucho trabajo y en ese momento lo quieren actualizar, pero nunca sabes a quién tienes al lado, ¿no? Nunca sabes qué información está leyendo el de al lado. Entonces, eso es también abrir información de la que no debemos de hacer. Entonces, yo creo que eso también se tiene que establecer en las políticas de las empresas. Es importante detallar qué sistemas pueden entrar, qué sistemas no pueden entrar, estar monitoreando en caso de que entren estos sistemas, van a tener esta sanción, a qué páginas están permitidos, a qué páginas no están permitidos y así sucesivamente. Así es, y es parte también muy importante del siguiente puntito que nos indica, ¿no? Que es actualizar todas las políticas al menos anualmente, ¿no? Sabemos que la tecnología va avanzando en cuestión de meses y si nos esperamos a más de un año para actualizar ciertas políticas o ciertos análisis, ciertas vulnerabilidades, pues nos vamos a quedar obsoletos, ¿no? Entonces tenemos que realmente actualizar las políticas una vez al año al menos. Y pues dar acceso a ciertos usuarios dependiendo de su posición, ¿no? O sea, que a lo mejor una computadora allá en producción que sirve para ver los planes de producción, pues que desde esa computadora no se pueda accesar a temas de finanzas o de logística o algo, pues documentos más serios que nos pudieran poner en más aprietos, ¿no? Entonces, también hay que clasificar los tipos de accesos a la red. Entonces, también otro punto muy importante que hace poquito nosotros redactamos un boletín de este tema, porque emitió CBP un boletín, es fortalecer las contraseñas. Entonces, ya no es suficiente con tener una sola contraseña de 5 caracteres o 7 caracteres. Ya nos está diciendo CBP, tienes que fortalecerlas haciendo passphrases. O sea, que no sea solo una palabra, sino una frase completa de al menos, no sé, 15 caracteres o hasta más, ¿no? O en caso de que no sea posible, pues que sean caracteres mayúsculas, minúsculas, símbolos, números, algo que la haga un poquito más complicada de adivinar. O también en caso de ser posible, aplicar la autenticación de 2 factores. ¿A qué se refiere? A que no solamente vamos a ingresar una contraseña, sino a lo mejor 2. O nos va a enviar un mensaje de texto al teléfono, ¿no? Con un código único con el que vamos a accesar. O a lo mejor la tecnología biométrica, ¿no? Hay empresas ya con muchos recursos que se están aventando a implementar, pues, lectores de retina o de la huella digital, biométricos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay que ver la manera de fortalecer las contraseñas porque desde siempre el requerimiento ha sido actualizarlas cada 90 días, pero eso ya no es suficiente. Hay que fortalecerlas todavía más. Yo sé, en verdad, que es horrible, yo lo digo por experiencia, en verdad, yo digo, híjole, ya me piden contraseñas en todos lados, ¿no? Que si te piden contraseñas que en el banco, que si te piden en tu correo electrónico, que si te piden, ¿no? En todos lados y en todas ya nos piden contraseña. Entonces, ojo, ¿no? Por lo menos que contraseñas de las empresas, que no las guarden en cuadernos, que no las guarden en su celular, ¿no? Tienen que tener esas contraseñas, no se pueden guardar en algún sitio. ¿Por qué? Si ese cuaderno te lo roban junto con la mochila, ahí va a venir la contraseña del correo electrónico, la contraseña de acceso, ¿no? Yo entiendo que los cambios nos vuelven locos, pero tienen que tener alguna manera o alguna mnemotecnia que podamos irlas actualizando, que solamente tú sepas qué es, sobre todo en información crítica. Y es parte de lo que nos dice CBP por ahí en el boletín, que las passphrases o las frases más largas y más completas son más fáciles de recordar y más difíciles de adivinar porque tienen muchos caracteres. Entonces, si tú formas una oración en tu mente, va a ser fácil para ti recordarla. Y es lo que nos dicen también, ¿no? Otro punto es la utilización del VPN, ¿no? Que es parte de lo que mencionaba Daniel hace un momento. O sea, si vamos a hacer conexiones remotas, si desde la casa nos vamos a conectar a la red de la empresa vía remota, pues hay que utilizar VPN para pues,
disminuir los riesgos de intrusiones, ¿no? También nos habla de tener cierta regulación del uso de dispositivos de almacenaje, llámese CDs, DVDs, USBs, memorias en general, porque pues por ahí nos podemos estar pasando malware o por ahí gusanos, virus o simplemente pues filtrando información pues sensible de la empresa hacia afuera o hacia empleados no autorizados, ¿no? De hecho, hay muchas Entonces hay que empresas tener que cuidado. tienen prohibido usar los USBs o todo lo que son CDs, ¿no? Yo la verdad es que estoy a favor de esa práctica, que todo se pueda hacer o guardar en una nube o compartir por lo menos en una red o en algunos archivos que son controlados y que tienen alguna seguridad. La verdad es que se te pierden un USB y trae muchísima información. Se pueden estar ahí cambiando como los virus, entonces de preferencia tratar de que todo se acostumbre a compartir a través de una red o en lugares de archivos seguros y que de preferencia estén encriptados. Sí, o incluso hay empresas en las que si llevas un USB porque lo vas a utilizar y está justificado que lo vas a utilizar, lo tienes que pasar por un escáner en específico o la persona de sistemas primero lo tiene que verificar. Entonces también es una manera de controlar pues cuáles memorias o cuáles dispositivos están permitidos usar porque ya fueron escaneados y cuáles no. Es otra manera. También nos habla el estándar de la prevención del uso de software sin licencia, que también es otro puntito que mencionaba un poco Daniel hace ratito, ¿no? O sea, hay que tratar de prevenir que cada empleado instale su propio software, porque ¿qué es lo que pasa la mayoría de las veces? Pues lo va a buscar en internet y de ahí el primero que le aparezca lo va a descargar y puede que traiga ahí malware, virus y cuanta cosa, o que incluso el software pues sea pirata y que al instalarlo pues estemos dando entrada a nuestra red de alguien que no queremos que tenga acceso, ¿no? Y ahí pues se puede dar esto de robarnos información, secuestro de información. Entonces hay que tratar de que los softwares o los programas, las aplicaciones que vamos a manejar en nuestros equipos, que sea nada más un responsable, que sea el departamento de IT, quienes nos lo puedan instalar y que los usuarios no puedan hacerlo, ¿no? Y otro puntito que ya mencionábamos ahorita muy brevemente, acuérdense que todo esto está basado en los puntos iniciales que les mencionamos del National Institute, por eso unos se repiten un poquito. Nos dicen que tenemos que tener respaldos de información. Aquí sí lo dejan abierto dependiendo de la empresa, que puede ser diario, puede ser semanal, dependiendo qué tanta información se maneje o qué tan grande sea la empresa. Que sean encriptados y que sean en la nube o en otra locación. Entonces, yo incluso he visto muchísimas empresas que sus respaldos son cada hora, o casi al momento, porque pues es bien importante, sobre todo si se maneja muchísima información, pues no perder nada, ¿no? Y por último, también nos dice el estándar de CityPath que hay que llevar a cabo un inventario de todos los equipos de la empresa, ¿no? Que no perdamos por ahí control de quién tiene cuál equipo, que un empleado renunció y no me regresó el equipo que ellos manejaban, porque pues se va a ir información de la empresa en ese equipo. Y de igual manera llevar a cabo una disposición correcta de esos dispositivos y de esos equipos. Es decir, que realmente eliminemos toda la información que pueda quedar ahí. Incluso hay empresas que perforan la memoria, el disco duro y todo para que no haya ninguna manera de extraer nada de lo que pudo haber estado en ese equipo. Entonces, también es importante ese punto, ¿no? Yo además haría también un inventario, ¿no? O sea, tratando aquí de complementar un poco, haría un inventario también de las aplicaciones y softwares que tiene cada computadora, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, es muy común, ¿sabes qué? El servidor del anexo 24 era esa computadora, ¿no? Luego se va la persona y nunca les dejó el acceso a ese servidor, ni el password, ¿no? Y luego lo tienen que volver a instalar o no saben cómo pueden
tener, por ejemplo, el respaldo. Entonces aquí uno sería tener el inventario de cada computadora. O sea, normalmente el anexo 24, por ejemplo, un servidor de anexo 24 sale del alcance de la gente de IT, ¿no? Porque a lo mejor no lo tienen en el radar. Recuerden que para las empresas o para las áreas de comercio exterior es fundamental, ¿no? Entonces, tener en el radar si tienen ese servidor en sus instalaciones, que también IT lo esté revisando. Y dos, que a sus proveedores a qué acceso o a qué software o a qué aplicaciones tienen acceso. Eso también es parte del perfil de seguridad. Te preguntan si tú tienes ese inventario y realmente ese inventario tiene que ser con toda la empresa, ¿no? O sea, no nada más... Nos pasa muy seguido que hacemos una entrevista con el de IT y el de IT nada más tiene como la visibilidad de algunos servidores. Sin embargo, te puedo apostar que no tiene la visibilidad de todos los demás. Entonces, hay muchos softwares que el agente aduanal tiene acceso, ¿no? Entonces, en la operación vamos dando algunos accesos que a lo mejor es como para agilizar, sin embargo, no lo estamos controlando. Entonces, aquí es muy importante que involucremos a los de IT y que seamos conscientes de que no podemos dar accesos no tan abiertamente. Así es. Incluso otro puntito que mencionaste muy brevemente, Daniela, y que no es tanta información que ya no la pusimos como puntito aquí, pero también nos habla Citipass de tener seguridad con la infraestructura, con la infraestructura de la ciberseguridad. ¿A qué se refieren? Pues con el site, ¿no? Los servidores dentro de la empresa tienen que ser de acceso restringido, que solamente el encargado o dos encargados de IT tengan acceso al site, que esté siempre bajo llave, que esté siempre bajo la temperatura correcta, bajo las condiciones correctas en general, porque se puede dar el caso que se descomponga, no sé, el aire acondicionado y haya por ahí sobrecalentamiento de los equipos, hasta haya cortos, al rato se queman, yo qué sé, y perdemos toda esa información que sí la teníamos respaldada y todo, pero nada más hay en el site, ¿no? Que suele pasar. Entonces hay que tener cuidado y hay que tratar de mantener la infraestructura correcta y las condiciones correctas para evitar ese tipo de riesgos. Hay empresas que incluso tienen como pequeñas alarmas, como un termostato que les avisa si la temperatura sube de más, ¿no? Porque hubo algún problema con el aire o algo así. Entonces, ese tipo de mecanismos que nos permitan mitigar esos riesgos. Entonces, otro punto muy importante que igual medio hemos poquito mencionado es con los socios comerciales. Muchas veces nuestros socios comerciales tienen mucha información nuestra o de nuestros envíos porque pues intercambiamos por correo electrónico que el pedimento, que los manifiestos, que los horarios en que va a llegar la unidad, a veces hasta por WhatsApp. Entonces, sí les quise poner esta frase que repito mucho en mis capacitaciones, que es: una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, ¿no? Entonces, nuestra cadena de suministros está formada por muchos eslabones que van a ser, pues, el proveedor, el transportista, el broker o agente aduanal, el transportista que utilizamos de este lado de la frontera, la empresa manufacturera, el otro transportista que utilizamos para exportar, el destino final o a lo mejor por ahí en medio algún almacén, algún otro punto medio. Todos son eslabones en nuestra cadena de suministros. Entonces, me queda claro que muchas empresas dicen: oye, yo soy una empresa súper chiquita, yo no tengo ni 50 empleados, hacemos tal producto, entonces, ¿quién me va a querer hackear si realmente no manejo tanto dinero, no manejo tanta información? Bueno, no, pero a lo mejor eres cliente o eres proveedor de una empresa de talla internacional que maneja muchos números, maneja muchas cosas y tú estás relacionado o tus sistemas están de alguna manera consolidados con los de ellos, pues sí eres un blanco para ellos también, porque tu ciberseguridad no va a ser tan fuerte como la de tu cliente o proveedor internacional.
y pues vas a ser más fácil de hackear para robarles, para llegar a ellos, ¿no? Y ahora, a las empresas que son grandes, que son transnacionales, yo les invito en verdad que exigen las pequeñas, ¿no? O sea, a mí me consta que siempre llegan y, oye, ¿sabes qué? Me quiero certificar OEA y CityPad. Oye, siempre preguntamos cuál es la razón por la que tienes que certificarte. Y la mayoría de veces nos contestan, bueno, ahorita va a cambiar la pregunta, ¿no? Porque ahorita te van a decir por los beneficios, ¿no? Pero antes de eso, nos van a decir, ¿sabes qué? Porque me lo está exigiendo mi cliente tal, ¿no? Entonces, muchas veces se están certificando porque se lo exigen un cliente más grande. Entonces, es una manera, como dice Karen, de ir fortaleciendo nuestra cadena de suministro y esta eslabón hacerlo más fuerte. Recuerden que todas las, digamos, el perfil de seguridad y todas las acciones que se deben de implementar es según el nivel de la empresa. Pero el que seas una empresa pequeña no te quita la obligación o la responsabilidad de tener información sensible. Así es. Como siempre decimos en nuestras capacitaciones, no existe el riesgo cero, ¿no? Siempre va a haber riesgos y siempre tenemos que estar preparados para que, en caso de que se materialicen. Entonces, sí les quise poner estos últimos, pues, tips y reflexiones. Nos dice CBP que el 91% de todos los crímenes de ciberseguridad comienzan por un email, ¿no? Puede ser el que ahorita le dicen el phishing, ¿no? Que te llega por ahí un correo como de que del banco o de tus impuestos o de Spotify o de Netflix y le das clic y inicia sesión y no te das cuenta que ahí ya te robaron información o les diste acceso a tu computadora, ¿no? Entonces, hay que tener muchos entrenamientos no solo con nuestro personal de IT, que sí es muy importante que nuestro personal de IT esté capacitado, pero también hay que concientizar al personal para que sepan que ciertas prácticas están prohibidas por una razón y ciertas prácticas pueden dar pie a riesgos, ¿no? Entonces, también este tipo de concientizaciones nos va a permitir pues prevenir conspiraciones internas, ¿no? Porque ellos van a tener ese incentivo para reportar cualquier actividad sospechosa que ellos vean. Y recordemos que también desde nuestro celular personal también le pueden dar acceso a mucha información de la empresa, ¿no? Muchas empresas le permiten tener el correo electrónico en su celular personal a su equipo y esto puede permitir de que si, o sea, ahorita estaba viendo el comentario de Enrique Jiménez que comenta, oye, hay que tener cuidado, ¿no? Porque cuando tú le dices, le das a la aplicación permitir, en ese momento tú estás permitiendo que compartas contactos, que puedas tener acceso a fotos, a videos, archivos, etcétera. Entonces siempre hay que poner o entrenar a nuestro equipo a que nieguen ese proceso, o sea, es que le das acceso a tu información, no, ¿no? También hay que tener cuidado a qué aplicaciones también le dan acceso a su ubicación, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que entrenar a nuestro equipo. La verdad es que la tecnología avanza muy rápido, ¿no? Y también, o sea, si ustedes se fijan en un principio, Zoom, por ejemplo, es gratuito para muchas personas. Sin embargo, era muy fácil que se metieran unos hackers a hacer, digamos, demostraciones de su naturaleza, ¿no? No requeridas. Exactamente, en algunos cursos, ¿no? Por ejemplo, ahorita estábamos en curso y se metía alguien, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ok, si tengo una de Zoom que realmente nosotros buscamos que fuera un Zoom contratado con restricciones, ¿no? Para que no tuviéramos ningún riesgo. Y entonces, en ese sentido, también hay que tener cuidado todos estos accesos y a todas las aplicaciones que estamos entrando. Si bien tenemos que ir avanzando y ahorita nuestra manera de trabajar es más por internet, sin embargo, hay que tener cuidado en cómo y cuándo las. Sí, incluso Dani, me recordaste que creo que fue el año pasado, hubo por ahí una alerta de CBP contra ciertas versiones de la aplicación WhatsApp, porque era muy fácil, como que al momento de actualizar la app, hubo por ahí no sé yo de programación, ¿verdad? Pero hubo por ahí algún puntito que quedó medio débil que permitía que fuera fácil hackear la aplicación. Entonces, muchas empresas es bien sabido que se comunican con su transportista por WhatsApp.
sí es más fácil y no está prohibido, pero hay que tener cuidado, ¿no? Sobre todo con estas versiones que decía el año pasado CBP que podían ser más vulnerables. Entonces, no decimos que no lo utilicen, pero hay que tener cuidado y hay que tenerlo monitoreado y que no todos los empleados o las personas puedan tener acceso a esa información, ¿no? De preferencia que sea un WhatsApp de un celular empresarial, ¿no? Y eso les permite que sea una sola unidad, que no tenga información adicional que se está compartiendo con el transportista, por ejemplo, ¿no? Entonces es como una pequeña recomendación. Aquí quiero leer un dato curioso que nos comparte Telmo Rejón, que dice, en los años 60 había una revista Fantomás, la amenaza elegante. Era un personaje ladrón que ocupaba alta tecnología y sus claves o contraseñas por razones de alta seguridad eran precisamente frases célebres u oraciones y se actualizaba a diario. Y esto era en los 70, digo, no me parece ninguna mala idea que realmente de esta manera estemos actualizando nuestra contraseña. Así es. Y bueno, como les comentaba, hay que facilitar o incentivar a los empleados en general en estas concientizaciones a que sepan a quién reportar si ven algo raro, ¿no? Si de repente están recibiendo mucho spam en su correo de la empresa o algún intento de estos de phishing que le dicen, que les mencionaba hace un momento, o alguna otra actividad sospechosa, que sepan cómo reaccionar, ¿no? Por eso es tan importante la concientización. Y pues nunca está de más llevar a cabo auditorías, ¿no? Periódicas, al menos una vez al año, pero si ustedes detectan que hay bastantes vulnerabilidades a trabajar, pues puede ser pues más, ¿cómo se dice? Más periódico, con menos tiempo entre una y otra, ¿no? Entonces, aquí es bien importante la frase que siempre nos dice CityPath cuando cierra sus concientizaciones, es trust but verify. O sea, sí, confía, pero verifica que se esté cumpliendo, ¿no? Y eso lo vamos a hacer a través de las auditorías periódicas. No lo vamos a hacer por desconfiar de nuestros empleados, sino para verificar que lo hacen bien. Y aquí tenemos alguna pregunta. ¿Qué significa IT? ¿Es tecnología informática o tecnología de la información como tal? ¿Qué programas de ciberseguridad recomiendan? Hay muchísimos, desde VPNs, hay muchísimas marcas, muchísimos que están actualizadas. Igual, o sea, yo creo que hay que dividirlo, ¿no? Es antivirus, ¿no? Hay muchas marcas que se pueden compartir, VPNs también de monitoreo de información. Por ejemplo, en nuestro caso utilizamos uno que se llama Custodio, ¿no? En el que puedes monitorear a qué páginas entra tu personal para que te mande alertas si hay alguno prohibido, ¿no? Entonces hay muchísimos que, la verdad, yo creo que habría que hacer un análisis de cómo estamos monitoreando. Hay obviamente de respaldo de información. Entonces, en este sentido, hay que estarlos actualizando. Pues, sí, en ese sentido de softwares y de sistemas, es imposible recomendar algo porque cada empresa tiene sus propias necesidades. Entonces, como dice Daniel, hay que analizarlo. Sí, recuérdanos, hay VPNs que son muy complejos, ¿no? Hay también antivirus, ¿no? Que también tienen que ser, obviamente, o sea, hay muchos antivirus que son gratuitos. En verdad, yo les recomiendo que inviertan un poquito a tener un antivirus, que también los softwares hagan un inventario de software, en verdad, que el de IT no maneje al Office y eso gratuito, ¿no? Que en verdad traten de invertirle. Esto es algo que ya tiene que ser, hasta legalmente tienen que ser softwares comprados, o sea, no tiene que ser softwares, digamos, piratas, por llamarlos así, sino que realmente tienen que invertir en este tipo de softwares. Pues Karen, te agradezco muchísimo esta plática. Como siempre, disfruto mucho estas pláticas también de seguridad en la cadena de suministro. Les agradecemos mucho. Empezamos septiembre con seguridad, pero seguimos con muchísimos temas. ¡Ay! Y TLC Magazine México, no sabía que nos íbamos a dar reconocimiento, pero ese tú léelo. Se lo merecen, se lo merecen. Y el segundo nomás lo firmé yo para que no hubiera cachirul, ¿no? Pero dice, muchas gracias. México, y hagamos un trueque, otorga el presente reconocimiento a Karen Anaya por hacer un trueque en la plática virtual del tema cómo implementar los cambios en IT para CityPath el día 1 de septiembre del 2020. Y bueno, también ya sin cachirul, ¿no? Me otorgan también el mío. Y mañana, que no se vale la roña al mismo. Mañana, mañana va a haber tenemos el calendario, un tema, doctor Carvajal y Enrique, pues ¿qué creen? Que nuestro amigo el maestro Francisco Gorjón, el Tigre,
mayor, acaba de publicar su último libro. Y su último libro quisiera presentarlo en el programa de Hagamos un Trueque. ¿Se acuerdan que nos platicó? Ya salió la publicación. Y pues bueno, creo que no sé si estén de acuerdo invitarlo para que nos presente su libro. Yo creo que sería un honor en el grupo, ¿no? Pues mañana Angélica María Ruiz López, quien es vicepresidenta de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales y socia directora de Impulsa Patrimoniales, Asesores Legales y Fiscales, nos va a tratar un tema sumamente importante: prevención del lavado de dinero por los revisores y auditores fiscales, recomendaciones de la OCDE. Ella está autorizada o certificada en esta materia de prevención del lavado de dinero. Les sugiero que la escuchen porque es el tema bueno, es el tema de hace varios años, pero va a ser el tema de los próximos meses. Les sugiero que lo escuchen y pues mañana nos vemos.